sino que estando un día en casa me llamó un matrimonio. Ella estaba con el Señor, pero ellos me llamaron para decirme que iban a viajar a Israel. Teníamos mucha amistad en aquellos tiempos cuando vivíamos en Madrid, y que iban a viajar a Israel. Y bueno, yo me alegré mucho por ellos. Me da mucha alegría cuando la gente les salen las cosas bien y son bendecidos y son prosperados, ¿no? Y bueno, los felicité, digo, qué bueno que pueden tener esa linda experiencia. Me dijeron, no, pero no solamente te llamamos para informarte, sino para decirte que te queremos invitar para que vengas con nosotros. Y bueno, como dice el refrán, como a nadie la mal con dulce, pues dije, bueno, pues perfecto, vamos para allá. Entonces, esa fue la primera vez que yo fui a Israel invitado por este matrimonio. Cuando yo llegué hace más de 20 años atrás a Israel, desde el primer día que llegué a Tel Aviv, al aeropuerto de Ben Gurion, hasta el último día, la verdad es que para mí fue tan impactante, porque es como un seminario, una escuela bíblica intensiva. Allí se ve la Biblia, aquí la leemos. Aquí nos imaginamos ciertas y determinadas cosas, cómo podían ser, cómo sería esto, cómo sería aquello. Pero allí, aparte de que lo ves, aprendes geografía, arqueología, historia, Biblia y tantas cosas. Nos tocó un guía que no era creyente, no era, digamos, cristiano, pero era un gran conocedor de la historia, incluso sabía cosas de la Biblia de memoria, pero él siempre decía, dicen que así estuvo Jesús. Dicen que por allí caminó Jesús y siempre estaba con el dicho. Y yo me pegué a él y me aprendí todas sus explicaciones de memoria. La gente las grababa, la gente las anotaba, pero yo me las aprendí todas de memoria. Y cuando regresé a Tenerife, les conté a los hermanos de la iglesia mi experiencia, mi andadura por Israel y les conté todo. Bueno, a raíz de ese día comenzaron a llamarme gente de todas partes del mundo. Y me decían, queremos ir a Israel, pero queremos ir contigo, queremos ir a Israel. Y sin darme cuenta, sin buscarlo, me vi envuelto y me veo envuelto en una actividad que para nosotros ha sido de muchísima bendición. Porque cada vez que viajamos, y no exagero lo más mínimo, cada vez que viajamos siempre aprendemos algo nuevo, siempre. Además, bueno, dada la situación actual, organizamos un viaje así muy rápido, que pensábamos que iban a ir muy poca gente, pero al final tuvimos que cerrar digamos, las inscripciones en el mes de enero. Yo había ido solo con un hermano en diciembre y dijimos, bueno, vamos a ver si logramos juntar unos 25 o 30 hermanos, porque hay que apoyar a nuestros hermanos. Iglesias se cerraron, creyentes perdieron la vida. Bueno, es una situación donde los hermanos estamos pasando unas pruebas tremendas. Una familia de una iglesia de Askelon, por cierto, el pastor de Argentina le dio un misil por la ventana de su casa y le reventó toda la casa, ¿no? Hay muchísimos jóvenes de las iglesias que han tenido que dejar sus trabajos, sus familias, sus esposas para ir a defender a su país. Tuve la oportunidad de visitar prácticamente todos los kibbutzim, donde vivía la gente que se dedicaba a la agricultura, a la ganadería, y vi cosas tremendas que ni siquiera me permitieron grabar, ¿no? Bueno, cosas que ni siquiera quiero comentar en esta mañana. Y los hermanos nos agradecían muchísimo, nos decían gracias por venirnos a levantar los brazos, gracias por venirnos a dar ánimo. Incluso gente de la calle nos paraba y nos decían, ¿qué hacen aquí? Éramos los únicos, solamente había un pequeño grupo de, creo que era de filipinos o de tailandeses, y nosotros, todo el país estaba vacío, los restaurantes, los hoteles. Fuimos al huerto de Getsemaní, que siempre hay una cola de gente tremenda. Estábamos solamente nosotros. Fuimos al monte de las bienaventuranzas, que siempre hay un tráfico terrible de autobuses que entran y salen. Solamente estábamos nosotros. Fuimos a la ciudad de Tiberias, al lado del mar de Genesaret, mar de Galilea, y tuvimos que llamar por teléfono a un conocido para que nos abriera el restaurante y nos diera de comer. Todo estaba cerrado, el país estaba con una tristeza. Yo creo que es el país más alegre que he visto en mi vida. Siempre están cantando, danzando por las calles, miles y miles de niños, de jóvenes, es algo increíble. Pero vimos un país que lo estaba pasando realmente mal. Entonces fuimos en el mes de enero,
me acompañó Elena, me acompañó mi hija Miriam, fue una bendición espectacular. En ningún momento hubo, también tenemos que saber por dónde meternos y por dónde no meternos, evidentemente, ¿no? En ningún momento tuvimos sensación de temor, de miedo, todo lo contrario. Todos los que van siempre quieren volver. Nunca hemos encontrado a nadie que diga perdí el tiempo, perdí dinero, no mereció la pena. Al contrario, todo el mundo de una manera u otra queda atrapada, se queda con el deseo de volver. Y entonces nosotros estamos ya organizando los viajes para este año. Y vamos a ir con dos grupos diferentes en el mes de mayo. Ya el primero se ha llenado completamente, solamente quedan unas poquitas plazas para el segundo, y luego en noviembre volvemos con 4 grupos también. Es que hay centenares y centenares de personas que quieren conocer, que quieren viajar. Así que si alguien está interesado en recibir información, en saber más sobre estos viajes, sobre este ministerio, pues mi hija Priscila es la que me ayuda a organizar todo esto. Ella está aquí, y si no, más fácil todavía. Entran en la página web de nuestra iglesia, bevidanueva.org, rellenan el formulario que dice viajes a Israel, y allí enseguida recibirán la información, el costo, los itinerarios y todo lo demás. ¿De acuerdo? Solamente era ese pequeño anuncio. No me pregunten por qué, pero desde el primer momento que supe que iba a venir a predicar aquí a la iglesia, no tuve la más mínima duda de que el mensaje que yo voy a compartir con ustedes hoy era el que tenía que dar aquí. Repito, no me pregunten por qué. Generalmente yo voy a una iglesia y bueno, a veces hasta el Señor en el mismo momento me cambia el mensaje, ¿verdad? Viendo el ambiente, viendo la atmósfera de la congregación. Pero hace ya algunos meses atrás que ya sabíamos que íbamos a visitar la iglesia de ustedes, y el Señor puso en mi corazón esta enseñanza que ya le he dado en otras ocasiones, pero yo creo de verdad que hoy tenemos que oírla todos los presentes y todos los que van a seguir la retransmisión de este culto. Quiero llevarles a una carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Tesalónica. Él escribió 2 cartas, ¿vale? Las conocemos como primera y segunda de Tesalonicenses. Dicho sea de paso, mientras van buscando segunda de Tesalonicenses capítulo 2, este fue el lugar donde menos tiempo permaneció Pablo ministrando a esta congregación. No sé, se calcula que más o menos un mes como máximo estaría Pablo al frente de esta congregación. Luego tuvo que salir, seguir sus viajes, su ministerio. El lugar donde más tiempo estuvo fue en Éfeso 2 años, Corinto 1 año, Tesalónica aproximadamente un mes. Y quiero que se den cuenta, cuando leamos la porción de segunda de Tesalonicenses 2, de 1 en adelante, la profundidad de enseñanza, a pesar de que eran prácticamente gente recién convertida, para que vean el nivel, la madurez que se exigía y se pedía de los creyentes de aquella época, ¿no? Dice en el versículo 1, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabras, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo todavía estaba con vosotros os decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que Él a su vez se ha quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor mandará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Cuántos dicen amén? Sé que algunos llaman torta o tarta, ¿no? Pero si la Biblia fuera una torta o una tarta y la cortáramos en 4 pedazos exactamente iguales, 3 de esos trozos o pedazos
sería material profético. El libro que más material profético contiene del mundo es, sin lugar a dudas, la Biblia. Dicho sea de paso, a modo de información, el Corán no contiene ni una sola profecía. La Biblia solamente en el Nuevo Testamento menciona 150 veces el retorno inminente del Mesías. Pablo hace más de 50 referencias a la venida del Señor, su segunda. Y si solamente en nuestras Biblias estuviéramos como los judíos, solo el Antiguo Testamento, sin leer de Mateo al Apocalipsis, podríamos llegar a la conclusión de que el Mesías vendría en dos ocasiones. Una vez como siervo sufriente, como cordero llevado al matadero, para redimirnos de nuestros pecados, derramando su sangre, y una segunda vez como león de Judá, como león triunfante y glorioso sobre la muerte y sobre todos los poderes del mundo. Hay más material en el Antiguo Testamento para conocer datos de la segunda venida del Señor que de la primera. Es decir, que tenemos en nuestras manos uno de los temas más mencionados en toda la Biblia. El tema más mencionado en la Biblia no es la oración, ni siquiera la alabanza, sino material profético. Ahora, todas las profecías de la Biblia no tienen, digamos, las mismas características. Hay profecías que son profecías que ya se cumplieron en el pasado. Profecías que se dieron a pueblos, a reyes, a personas, a individuos. Y profecías que le dan una credibilidad tremenda a la Escritura, porque vemos que lo que se profetizó fuera de toda posibilidad de cumplimiento se cumplió literalmente. Hay otras profecías que todavía no se han cumplido, están dormidas esperando el tiempo y el espacio para que se den las circunstancias idóneas para que dichas profecías se cumplan. Pero hay otro tipo de profecías que son las, para mí, las más interesantes, y son las que llamamos, o yo llamo por lo menos, de doble cumplimiento. Profecías que tuvieron una parte que ya forma parte de la historia que se han cumplido, y profecías que todavía falta una parte por cumplirse. Lo que se ha cumplido nos tiene que animar y motivar a creer que lo que falta por cumplirse también se va a cumplir, porque Dios lo que promete siempre lo cumple. Él no promete y se olvida, como ya estamos acostumbrados, ¿verdad? Sino que todo lo que Él promete sí o sí se termina cumpliendo en su momento y en su lugar. El Señor Jesucristo, en cierta ocasión, cuando salió del famoso Betamigdash, o de la casa santa, o como llamamos nosotros el templo de Jerusalén, los discípulos le enseñaron las maravillas del templo. El rey Herodes, que era un títere que había puesto a Roma, ¿verdad? Había invertido más de 46 años de su vida con mucho dinero y esfuerzo para poner aquel templo lo más hermoso posible. Hasta el punto que cuando los romanos conquistaron lo que llamaron ellos posteriormente Filistea o tierra de filisteos, les sorprendieron varias cosas que nunca habían visto en todo el vasto imperio romano que ellos habían conquistado, desde Finisterre, es decir, desde España, toda Europa, el Medio Oriente y todo el norte de África. A ellos les sorprendió que el único pueblo del mundo que descansaba un día a la semana, incluidos los animales, era el pueblo de Israel, el famoso Shabbat o día de reposo. A ellos les sorprendió ver que en Israel, de los 4 mares que tiene, 2 internos y 2 externos, hay uno en el que no puedes hundirte porque siempre flotas aunque no sepas nadar, que es el famoso el mar de la sal o el mar muerto. Y la tercera cosa que a los romanos les llamó poderosamente la atención es que los judíos tenían un templo enorme, precioso, pero vacío, no había imágenes, no había ídolos. Y se reían de ellos y decían, ustedes tienen un templo grande, hermoso, bonito, pero no hay imágenes de Júpiter, de Afrodita, de Ceres, en fin, de tantos dioses de la época. Cuando el Señor Jesucristo sale del templo de Jerusalén, los discípulos, como buenos judíos, presumen de su templo. Y el Señor les dice, ¿ves todo esto? Observarlo bien, queridos. Porque no queda una piedra sobre piedra que no sea destruida. Años más tarde, ese templo fue destruido por Tito, que era el hijo del emperador Vespasiano. Lo destruyó, molió, machacó las piedras, porque se había corrido la noticia de que los judíos habían metido dentro de las rocas, dentro de las piedras del templo de oro, y él destruyó el templo desde los cimientos hasta arriba. Y todas las riquezas se las llevó a Europa, concretamente a Roma. Y con todas aquellas riquezas construyó otro templo, pero no a la vida, sino a la muerte. Y todavía se puede visitar, y es el famoso Coliseo de Roma.
Es interesante notar que cuando los judíos, sus discípulos, oyeron esta noticia de la futura destrucción del templo de Jerusalén, fueron tan sacudidas sus conciencias, fueron tan impactados que dice que cuando bajan el torrente de Cedrón y comienzan a subir el monte de los Olivos, y dentro del huerto de Getsemaní, 4 de sus discípulos lo llaman aparte y le dicen al maestro: Señor, ¿cuándo se va a cumplir lo que recién acabas de profetizar? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y el Señor les da toda una explicación extraordinaria. Qué bueno preguntar, ¿verdad? Nos hubiéramos perdido todo el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, ¿verdad? Si no le hubieran preguntado al Señor, dinos cuándo, qué señal, cómo podemos prepararnos y saber si queda poco o mucho tiempo. Y el capítulo 24 del Evangelio de Mateo es como un resumen, es un mensaje comprimido de una serie de señales proféticas que se tenían que cumplir antes de su segunda venida, incluso estando todavía los discípulos en la tierra. Pero Pablo lo que hace, y otros autores de la Biblia, como Juan, como Pedro, etc., es descomprimir el mensaje. Dar una explicación a muchas de las enseñanzas que el Señor dio por encima en Mateo 24. Y aquí encontramos en esta epístola de Pablo una información extraordinaria. Porque cuando uno lee esta carta te das cuenta de que hay términos, hay palabras que Pablo las utilizó de una forma muy sabia para que no cayéramos en el error o en la trampa de pensar que estaba hablando de una cosa y resulta que estaba hablando de otra completamente diferente. Por ejemplo, como sabemos que el Mesías, que el Señor Jesucristo tenía que venir a este mundo en 2 ocasiones, hay 2 palabras diferentes para referirse tanto a la primera como a la segunda venida de Cristo. Para que sepamos de qué venida, de qué aparición visible estamos hablando. Cuando se habla de la primera visitación o primera venida del Mesías, que ya se cumplió hace 2000 años, naciendo en Belén de Judea, se utiliza la palabra epifanía. La epifanía es la palabra griega que se emplea para hablar de su primera manifestación visible al mundo. Pero la palabra que Pablo emplea en el versículo 1 cuando dice con respecto a su venida, no emplea esa palabra, sino otra palabra, un término específico para hablar única y exclusivamente de su segunda venida, y emplea la palabra parousia. Para que sepan los lectores de su época y posteriores a su época, ¿a qué venida se estaba refiriendo Pablo cuando dijo que respecto a su venida y nuestra reunión con él, y ahí le da una serie de instrucciones? Por lo tanto, tenemos delante de nosotros una información extraordinaria para saber, como los eslabones de una cadena, qué va primero, qué va segundo, qué va tercero, y saber en qué momento de la historia me encuentro y qué va a suceder en cada bloque de la historia. Porque el tiempo marca la señal y la señal indica qué tiempo me encuentro. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, no dio una fecha exacta, ni mucho menos. Sabemos el lugar. Dice en Zacarías capítulo 14, en aquel día se afirmarán sus pies sobre el monte de los Olivos, ¿verdad? Y el monte se partirá. Y es entonces cuando Él establece su reino milenario en Jerusalén. Sabemos que va a venir y pondrá sus pies en el monte de los Olivos. Pero no sabemos ni el día, ni la hora. Pero sí sabemos cuántas señales se tendrían que cumplir previamente a su segunda manifestación como Rey de Reyes y Señor de los Señores. Nosotros no participamos de su primera venida. Él le dijo a sus discípulos cuántos reyes y profetas desearon ver lo que ustedes están viendo y oyendo y no lo vieron. Ustedes son una generación privilegiada, bendecida, porque me están oyendo a mí personalmente. Porque ven mis milagros, mis señales, cómo expulso a los demonios, cómo resucito a los muertos, cómo limpio a los leprosos, etcétera, etcétera. Pero nosotros no formamos parte de esa generación. Sino, sin embargo, la palabra de Dios nos dice que nosotros, en esta recta final de la historia, tenemos que velar y orar, porque vamos a ver cosas que los discípulos no vieron en su época. Por lo tanto, mis queridos hermanos, vivimos en un momento de la historia tremendamente interesante. Y lo bueno de todo esto es que tenemos el periódico que aún no se ha publicado mañana. Tenemos la información exacta. No hay que recurrir a las falsas profecías de Nostradamus, que yo las he leído y yo creo que ni Nostradamus las entiende. Tenemos la fuente correcta y exacta, que es la bendita palabra de Dios, que se adelanta en el tiempo y en el espacio y le indica a la iglesia cómo tiene que comportarse
y cómo tiene que vivir en estos tiempos difíciles y peligrosos en los cuales vivimos. Una de las señales de los últimos tiempos es que la maldad se multiplicaría. No sabemos por cuánto, pero multiplicarse seguro. De tal manera que dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Dice Pablo con respecto a la segunda venida del Señor. Ya hemos dicho, la parucía, la manifestación visible del Mesías. Cuidado porque vendrán muchas opiniones y teorías. Pero nosotros no nos movemos por lo que yo siento, lo que a mí me parece, sino que tenemos la roca firme de la palabra de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, a la cual podemos recurrir cuantas veces necesitemos o queramos para saber en qué momento de la historia yo me encuentro. El apóstol Pablo dice que Él no vendrá, el Señor Jesús, el Mesías, el Redentor de nuestra alma, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Definamos pues entonces qué es la apostasía. Porque si el Señor no va a venir hasta que la apostasía se manifieste, sería bueno saber de qué estamos hablando. La apostasía es la anarquía espiritual. Es la pérdida de valores absolutos y convertir todo lo que ha sido absoluto en relativos. Es la pérdida de orden en la familia, de principios morales y espirituales. Ya dijo Nietzsche hace mucho tiempo atrás que no hay nada más inmoral que la moral. Y muchos han creído y seguido sus enseñanzas diabólicas, ¿verdad? Incluso él escribió un libro que se llama Anticristo, que es terrible, ¿no? Pero quiero decir con todo esto de que estamos viendo cómo se está descomponiendo la sociedad. Me imagino que aquí en Estados Unidos ustedes tampoco tienen mucho que alegrarse en este aspecto. Europa está totalmente rendida. En Europa, una persona se puede casar con su perro, si quiere, o con su vaca, o con su elefante, o con su jirafa. Porque al fin y al cabo es un ser vivo que tiene más derecho que una criatura que está en el vientre de su madre, que le han desprendido y quitado de todos sus derechos. Estamos viendo en el mundo que ya los niños son los que mandan y ya los padres tienen que callar cuando los muchachos hablan. En mi época esto era impensable, ¿verdad, Pablo? En mi época mi padre me miraba, simplemente me miraba, no decía nada. Solamente me miraba y me transmitía un mensaje telepático que yo sabía interpretar al momento. Me decía, o te portas bien, o cuando llegues a casa te voy a dar un sopapo. Y yo lo entendía perfectamente. No hacía falta ni discernimiento de espíritu, ni interpretación de lengua. Se entendía perfectamente. Como dice un libro de un rabino judío que yo leí, dice hoy en día los muchachos ni tirándole piedrecitas se enteran de que le está llamando la atención, ¿no? En mi época se decía, cuando los adultos hablan, los niños se callan. Hoy en día, cuando los niños hablan, el papá y el abuelo se tienen que callar, porque está hablando el niño. Es increíble, ¿verdad? Ver la pérdida de valores tremendos, donde ya lo que antes era hasta delito, hoy en día es normal. Y nos presionan y nos obligan, ¿verdad? Que tenemos que aceptar sí o sí, quiera o no quiera, cosas que acepte la gente si quiere, pero no me obliguen a mí a tener que aceptar y apoyar cosas con las cuales yo no estoy de acuerdo. Pero entonces te llaman que eres un xenófobo, eres un tipo caducado, que ya no tienes nada que hacer y lo mejor que puedes hacer es morir, ¿verdad? Es tremendo, pero es la pura realidad de nuestro mundo, de nuestra sociedad, ¿verdad? Donde hoy en día, como me ha pasado a mí, cuando va a pasar una persona, una señora, una joven, o quien sea, y le doy paso, y le digo, pase, pase, usted me dice, me está tratando de una forma muy machista, ¿eh? ¿Por qué? No, porque cosas increíbles que ya no saben ni qué hacer, ni qué decir, ¿verdad? La anarquía y la pérdida de todos los valores. Hay Biblias que se han publicado donde han quitado la palabra sangre porque ofende a algunos hablar de sangre en la Biblia. Se está pensando en escribir una Biblia y quitar todos los nombres de Dios y meterle el nombre de Alá para llevarnos bien con ese grupo de personas, ¿verdad? Se ha quitado la oración de muchas escuelas, en muchos lugares es un delito organizado, hacer proselitismo, ¿verdad? Y tantas cosas que podríamos enumerar. Todo eso ya lo hemos comenzado a ver, no de ahora, de hace ya mucho tiempo.
Pero no solamente la anarquía, el desorden, el caos en la familia, el caos en la economía, el caos en los valores, el caos en todas partes, sino que además dice que además de todo eso, por si fuera poco, se va a manifestar, se va a dar a conocer un personaje que recibe muchos nombres en la Biblia. Pablo aquí menciona 3: hombre de pecado, hijo de perdición e inicuo o malvado. El único que lo llama anticristo es Juan en una de sus cartas. En el Antiguo Testamento Daniel lo llama el cuerno pequeño, porque dice que vio una visión donde había una bestia con 10 cuernos y de medio de ellos salía uno pequeño que hablaba grandes blasfemias y hacía guerra contra los santos y los vencía. Y es el mismo personaje. Tenemos tanta información de este personaje siniestro que dice la Biblia que del Dios de sus padres no hará caso, se desprenderá, dejará las creencias religiosas o espirituales que sus padres le enseñaron y adorará, y lo dice en arameo en el libro de Daniel, dice que adorará a Alá, el Dios de la guerra. Y dice que del amor de las mujeres no hará caso. Interprételo como quiera. Del amor de las mujeres no hará caso. Bueno. Y tantas cosas, pero que Pablo dice que este personaje se va a sentar en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Es un ególatra, una persona que quiere que lo adoren a él como si fuera Dios. Ahora, sentido común. Vamos a utilizar el sentido común, que lamentablemente a veces es el sentido menos común de todo, ¿no? Pero si el Señor Jesucristo dijo que el templo iba a ser destruido y fue destruido en el año 70 de la era cristiana después de Cristo, ¿cómo dice Pablo que se va a sentar en ese templo haciéndose pasar por Dios? Querido, por sentido común, por lógica, el templo de Jerusalén va a volver a ser reconstruido en el mismo lugar, porque los judíos no pueden levantar otro templo donde quieran, sino solamente en un lugar, en el monte Moriah, donde Abraham subió siglos atrás a sacrificar a su hijo Isaac, y donde subió David a hacer un sacrificio para parar la mortandad en Jerusalén que sin querer había producido en su país. En ese lugar donde ahora mismo hay el domo de la roca y a un costado está la famosa mezquita de Al-Aqsa, ahí en ese mismo lugar se va a volver a reconstruir por tercera vez el templo de Jerusalén. El primero que lo construyó, Salomón. Fue destruido un día que se llama en hebreo Teisá de Av, el día 9 del mes Av. Ese templo volvió a ser reconstruido cuando volvieron del cautiverio en Babilonia, 70 años después. Pero también volvió a ser destruido en el mismo día, evidentemente en otro año, en el día 9 del mes Av. ¿Por qué todas las peores desgracias en el pueblo de Israel siempre ocurren en el mismo día? El día 9 de Av, por una sencilla razón. Porque dice la palabra de Dios que cuando Moisés envió no espías, no fueron espías. Espías fue lo que mandó Josué. Él mandó exploradores, gente que fuera a reconocer la tierra, gente que se enamorara de la tierra y trajeran un informe agradable, positivo, bueno, para animar, para contagiar al pueblo. Pero dice la Biblia que cuando volvieron, después de 40 días, dice que maldijeron la tierra, hablaron mal de la tierra. La tierra traga sus moradores, somos muy pequeños en comparación con la altura de los habitantes de Canaán. Las murallas son casi inexpugnables, llegan hasta el cielo. Es imposible conquistar este país. Volvamos a Egipto. Y dice que toda esa noche en las tiendas de campaña de los hijos de Israel estuvieron llorando y llorando y lamentándose. Incluso llegaron a pensar en apedrear a Moisés y volver a Egipto. Volver atrás. ¿Cuántas tonterías se dicen? ¿Y cuántas tonterías se piden en oración a Dios cuando estamos desanimados? Es mejor callar la boca. En boca cerrada no entra voz. Me decían a mí cuando era pequeño, ¿verdad? Y ese día que se quejaron, ese día que se lamentaron, fue el día de el día 9 del mes Av. Y ese día fue destruido el primer templo de Jerusalén para que recuerden que se quejaron sin motivos. Ahora les voy a dar motivos para que lloren de verdad. Y el segundo templo por los romanos fue destruido el mismo día, el día 9 del mes Av, 70 años después del nacimiento del Señor Jesucristo. Y los españoles firmaron el decreto de expulsión de los judíos en el año 1492, el día Teisá, para que recuerden que fueron expulsados de este país donde según ustedes fue el lugar del mundo donde más cómodos se sintieron
y también en Alemania. Y el día hasta esa fecha en Alemania se firmó la solución final, la exterminación y aniquilación total del Estado de Israel. Y todas las peores desgracias siempre han ocurrido el mismo año. Y ese templo hoy en día no existe. Y es un dolor tan grande que tiene ese pueblo, que cuando alguien se va a casar, en todas las bodas, sean creyentes o no, practicantes o no, meten una copa, un vaso dentro de una servilleta y lo rompen para que recuerden que nos rompieron el templo los romanos hace 2000 años. Y cuando alguien construye una casa, hay una parte de la casa que no la adornan, no la arreglan, no la pintan, se queda como vieja, como deteriorada. ¿Para qué? Para recordar que nos destruyeron los romanos el templo de Jerusalén, ¿verdad? ¿Y por qué van vestidos de negro? Porque están de luto, porque lloran la pérdida del templo de Jerusalén. ¿Y por qué oran por la mañana, por la tarde y por la noche todos los días de su vida? Porque oran para la reconstrucción del templo de Jerusalén. Y ese templo va a ser inaugurado en los últimos tiempos. Pero a los 3 años y medio, este personaje siniestro lo vuelve a profanar. Y el Señor Jesucristo ya lo advirtió, dijo, el que entiende, que lea, porque aquí hay sabiduría. Cuando veáis la abominación desoladora, de la cual habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. ¿Cuándo se va a producir esa profanación del lugar santísimo? ¿Cuándo se va a sacar el arca de la alianza y se va a poner una imagen? Y dice que el que no la adore será muerto en la época en la que este personaje siniestro se va a manifestar. ¿Quién es este tipo? ¿Quién es esta persona? Pero la Biblia nos enseña que es un hombre de carne y hueso, no como las películas de Hollywood, que nos presentan una relación entre Satanás y una mujer y nace ahí un tipo medio con cuernos, sin cuernos. No, es un personaje con padre, con madre, con nacionalidad. Sabemos por los datos que nos da la Biblia de dónde puede venir, el tiempo que va a gobernar, y es un personaje que va a cambiar toda la economía del mundo. El dinero va a dejar de existir para un control mundial de la población, que es lo que siempre han querido los que han querido los que tienen poder para hacerlo, controlar y más controlar. Si no es de una manera, de otra. Si no es con cámaras, es con satélites. Si no con satélites, es con los impuestos. Si no con los impuestos, con algo que le van a poner a la gente para controlarlo y marcarlo como si fueran animales. Y nadie podrá comprar, nadie podrá vender, nadie podrá poner gasolina, nadie podrá cobrar su sueldo, nadie podrá viajar, nadie podrá hacer nada, pequeños, grandes, ricos y pobres, sin haberse dejado marcar de una forma terrible. Algunos estarán preguntando, ¿y nosotros hasta dónde vamos a ver? ¿Hasta dónde vamos a poder llegar con toda esta cuestión? Bueno, aquí se plantea, digamos, una gran pregunta, ¿no? Porque a lo largo de la historia se ha ido, no a lo largo de la historia, sino recientemente, recientemente hablo de unos 150 o 160 años para acá, se plantearon varias posturas teológicas referentes a toda esta cuestión. Si la iglesia, los cristianos, los hijos de Dios, íbamos a estar o no íbamos a estar cuando este personaje siniestro se manifieste y cuando el mundo comience a ponerse cada vez de mal en peor. ¿Okay? Un cura católico, repito, un sacerdote católico de clausura, estudiando por su cuenta las profecías de Daniel y del libro del Apocalipsis, llegó a la conclusión de que la Iglesia católica, apostólica y romana no iba a pasar nada de eso. Iba a estar exenta, porque la Santa Madre Iglesia. Un teólogo protestante de la época llamado Scofield, que por cierto muchos tenemos su Biblia, le gustó la idea de este sacerdote católico donde decía que la Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana no iba a pasar por ninguna parte de la tribulación, ni por pruebas ni dificultades. Y entonces él, por primera vez en la historia, a pie de página, se publicó una Biblia con los comentarios del hermano pastor Scofield. Lógicamente no puso la Iglesia Católica, puso la Iglesia. La Iglesia Universal no iba a pasar por ningún tipo de estas dificultades. Y eso cayó muy bien en el mundo cristiano evangélico de la época. Se ha ido traspasando de generación a generación de que el creyente no iba a pasar por ningún tipo de tribulación. Pero si usted lee los libros de teología de siglos atrás, usted se va a dar cuenta de que jamás los creyentes predicaron eso. Nunca. Cuando usted va al libro del Apocalipsis, usted se va a encontrar que hay 21 juicios, sellos, trompetas y copas, 7, 7 y 7. Y el apóstol Pablo nos da, no solamente en esta carta, sino en otra, una información tremendamente interesante. Dice, he aquí os digo un misterio.
Os voy a contar un secreto, algo que nunca se ha revelado, algo que nunca ha contado nadie. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento y en un abrir y cerrar de ojos. Porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, no los precederemos a ellos, sino que recibiremos al Señor en el aire y así estaremos por siempre con el Señor. A la final, trompeta. A la final, trompeta. La pregunta es, si a mí me interesa saber el tema este de las trompetas, está hablando en un lenguaje metafórico y realmente habla de shofar, no de trompetas. ¿Cuántos toques de trompeta en el libro del Apocalipsis se mencionan? 7. Pero antes son precedidos por los famosos 7 sellos o los caballos que van cambiando de color, ¿verdad? Y a la final trompeta, la séptima trompeta, se produce una primera resurrección. Y la Biblia solamente nos habla de 2 resurrecciones, una para vida y otra para muerte, no de 3 ni de 4. Por lo cual quiere decir que la iglesia tiene que prepararse, porque el mundo va a ir de mal en peor y probablemente muchos de nosotros pasaremos por estas experiencias tremendas. Pero por un camino vendrán y por 7 huirán. Porque aunque acampe contra ti un ejército, no tiene por qué temer tu corazón, porque el Señor es mi luz y mi salvación. Y aunque pasemos por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado. 2 cosas diferentes, ¿eh? No tiene nada que ver una vara con un callado. ¿Para qué era la vara? La vara del pastor en Israel en la punta tiene como una especie de pinche, una especie de clavo. Se utilizaba fundamentalmente para cuando llegaba la noche y se guardaban las ovejas en el redil. Se contaban, se le daban, entraban por un camino muy estrecho, venían todas del campo, se iba estrechando el pasillo hasta que iban entrando una a una. Y el pastor con esa vara le daba un golpe en el lomo a la oveja. 1, 2, 3. Cuando le pinchaba a la oveja en el lomo, la oveja se agachaba y se metía al redil. Pero como el lomo de Israel es muy parecido, casi igual, por encima del manto de una oveja, cuando le dabas la vara con ese pincho en el lomo al lobo, el lobo se volvía y te quería morder, porque no aceptaba la disciplina, la corrección del pastor, como muchos hoy en día, ¿no? Bueno, ese es un tema para otro lado. Pero también la vara se utilizaba para la oveja rebelde. Si la oveja salía del camino, se le daba un barazo y la oveja obedecía. Y si no obedecía, se le partía la pata. Y se le ponía una tablita y se llama la perna inquebrada. Y toda la vida andaría coja al final del rebaño, porque me hiciste perder el tiempo y porque frenaste el avance del resto del rebaño. Dice la Biblia que la vara de Dios, la instrucción de Dios, lo que Dios quiere hacer en mi vida, llámelo prueba, llámelo problema, llámelo como quiera, me tienen que infundir aliento, porque las pruebas que Dios mandará a nuestra vida serán siempre proporcionales a nuestro nivel de madurez y de crecimiento espiritual. Cuando Dios le mande una prueba, no se queje, alabe a Dios, tener gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, dice la Biblia. Así que tenemos probado, y el callado era como una especie así de signo de interrogación, ¿no? Como el que usa, ¿no vieron el Papa Roma? Que lleva una cosa así, el callado del pastor. Y cuando la oveja se iba, le metías el gozo así en el cuello y la traías para acá, y si obedecía bien, y si no, la vara te espera, querido. La palabra del Señor nos enseña que en los tiempos finales la iglesia tiene que dar la talla. La iglesia no puede estar jugando no sé qué. La iglesia tiene que estar velando y orando para que estas cosas no sorprendan como ladrón en la noche. Que no se nos apague el aceite, que no se nos apague el fuego, la ímpetu, la pasión por la obra de Dios, porque entonces somos tan vulnerables como cualquiera. Se sienta en el templo de Dios, luego ya ha sido reconstruido y se hace pasar por Dios. Pero resulta que aquí hay un dato muy interesante. Porque una cosa nos lleva a otra. El Señor tiene que venir, amén. Pero no puede venir o no va a venir hasta que se manifiesta la apostasía o se da a conocer el hombre de pecado, el hijo de perdición, que es un político con una influencia mundial tremenda. Ya se viene diciendo hace muchos años que lo que el mundo necesita, por lo menos en Europa, es un líder
En vez de tantos líderes, tantos gobiernos, tantos partidos, que haya uno solo y que ese solo reciba todo el poder militar, económico, político, etcétera, y que ese solo mande en toda Europa. Ya se viene hablando hace muchos años de eso. Ya tenemos un parlamento europeo en Bruselas, en Bélgica. Oye, qué curioso que ahí tenemos una iglesia también nosotros. Como también en Las Vegas, lugares de corrupción, lugares de inmoralidad, lugares de tanta influencia a nivel mundial, ahí tenemos una luz encendida para la gloria y la honra del Señor. Entonces la palabra del Señor nos enseña que la iglesia tiene que estar velando, tiene que estar atenta, tiene que saber discernir los tiempos y las ocasiones para que no nos sorprendan las cosas que van a ocurrir como si alguna cosa extraña nos aconteciese, sino más bien todo lo contrario. Erguid vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. ¿Por qué se predica tampoco de esto en las iglesias? Porque la gente se asusta, porque no interesa. Hermanos queridos, el Apocalipsis no se escribió para asustar a nadie. El Apocalipsis y las palabras proféticas del Señor en su palabra se nos dieron para que estemos tranquilos y podamos dormir en paz y vivir en paz. Porque en medio del diluvio, la iglesia pasará protegida por la mano del Señor. Claro, tendremos que depender cada día del Señor, cosa que a muchos no les gusta. Pero yo recuerdo mi primera visita a la isla de Cuba, hace unos cuantos años atrás, cuando terminábamos de comer. Los pastores que nos invitaban a comer, lo que tuvieran en el momento, nos decían, Pastor Sierra, hoy hemos comido, mañana Dios dirá. Pero ya el Señor nos enseñó a nosotros el Padre Nuestro, o es que se han olvidado ustedes del Padre Nuestro. El pan nuestro de cada día, no de cada semana, no de cada mes, no de cada año, de cada día, danoslo hoy. Porque el maná caía cada día. Y si usted quería recoger el maná hoy lunes para toda la semana, se le echaba a perder. Es una dependencia constante y permanente de la presencia y de las promesas de nuestro Dios. Y Él proveerá todo lo que necesitas conforme a sus riquezas en gloria, dice la palabra. Así que, mis queridos hermanos, cuando veamos noticias terribles como las que estamos viendo y oyendo, no hay nada más que vivir un tiempito en Europa. Lo que está pasando en Europa del Este, lo que está a punto de empezar en Europa. Estamos viendo el peligro del comercio mundial, cómo están tratando de cerrar las vías de comunicación, de momento por mar, pero lo intentarán hacer por tierra y por aire, y todo esto va a afectar el consumo, la economía, el petróleo, el gas, la luz, etcétera, etcétera. Ya cortaron la semana pasada 3 cables de comunicación de Internet entre Asia y Europa para que quedara totalmente desconectada de noticias y de la realidad en tiempo presente. Y vamos a ver cosas tremendamente interesantes, porque dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos la iglesia tiene que estar velando y orando para que sepan cómo debe de actuar. Y el Señor siempre, yo me doy cuenta, hermanos, por supuesto ustedes también, que cada vez que el Señor está a punto de hacer algo grande, siempre manda mensajeros. Siempre nos da una palabra, una advertencia, una palabra profética, un mensaje o lo que sea, para que la iglesia sepa cómo actuar y no tener la excusa de decir, yo no sabía nada. Cuando iba el Señor a mandar el diluvio, y quiero decirles que el diluvio no lo trajo el diablo, el diluvio lo trajo el Señor. El Señor le dijo a Noé, prepárate. Y dice la Biblia que durante más de 120 años él logró involucrar a su familia. Acepta y respeto con su respectiva esposa, que su mujer también. Y toda la familia se involucró en la obra de Dios. Y cuando vino el día del diluvio, la destrucción universal, ellos estaban preparados. Y cuando el Señor decidió destruir Sodoma y Gomorra, dice la Biblia que previamente mandó mensajeros, mandó ángeles a la casa de Lot para que saliera y salvara su vida. Y el Señor Jesucristo en Mateo 24 dice que los que estén en la azotea no bajen, y el que esté en el campo no entre, sino huyan para que aquel día no nos sorprenda. En otras palabras, Dios advierte, Dios habla y Dios se anticipa en el tiempo para que nosotros sepamos cómo debemos de actuar. Y no digamos yo no sabía nada, porque la ignorancia es el terreno favorito del diablo. Cuanto más ignorante sea un pueblo, cuanto más ignorante sea la iglesia del Señor acerca de los acontecimientos finales,
más fácilmente se podrá manifestar el enemigo engañando y seduciendo. ¿Cuántas veces lo hemos leído hoy? ¿Cuántas veces el Señor decía que mirad que nadie os engañe, mirad que nadie os diga falsas enseñanzas, porque se levantarán falsos cristos? ¿Y falsos cristos qué significa? Falsos ungidos. Cristo es una palabra hebrea de Mashiach. Falsos ungidos que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Cuántas falsas unciones están revoloteando en el horizonte y la gente se deja atrapar por estas falsas unciones, estos falsos moveres, estas modas que van y vienen. Cuando nosotros no nos movemos por moda, ni por sentimientos, ni emociones, sino que nosotros lo seguimos a Él, me sane o no me sane, me dé o no me dé, aunque Dios me mate, lo seguiré alabando, porque sé que Él está vivo. Y Él me dará la fuerza para poder mantenerme firme, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que mi trabajo con el Señor no es en vano. ¿Cuánto dicen? Y entonces, ¿por qué? Si ya la tecnología, la economía, todo está listo, incluso todo está preparado para la reconstrucción del tercer templo de Jerusalén, absolutamente todo. Hay un museo en Jerusalén que se llama el Museo del Templo, donde a mí me gusta mucho llevar a los hermanos que sobre todo van por primera vez en Israel, para que vean cómo está preparado todo. Las vestiduras del sumo sacerdote, las vestiduras de los levitas, las trompetas de plata, el altar del sacrificio, el lavacro. Absolutamente todo está dispuesto. E incluso hasta el arca de la alianza ya está allí, hace mucho tiempo. Y esas arpas extraordinarias, ¿verdad? Porque dice que serán instrumentos de cuerda, de viento y de percusión, sobre todo las que me llaman mucho la atención y no me canso de verla. A ver si algún día me puedo comprar una arpa de esas que tiene 22 cuerdas. El mismo número de cuerdas, el mismo número de letras que tiene el alfabeto hebreo, 22, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Bat, las 22 letras, de tal manera que tocando las letras compones música bíblica. La palabra aleluya, tú te aprendes el sonido y sabes que cuando escuchas el sonido está diciendo aleluya, alabado a Dios. O cuando toca otras cuerdas, la cuarta, la quinta, la sexta o la que corresponda, está diciendo alabado a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y aprendes las palabras por los sonidos que oyes. Y la iglesia tiene que afinar el oído a lo que Dios viene diciendo. A veces de una forma muy directa, otras veces de una forma muy sutil. Pero el que tiene oídos para oír, por favor, que oiga lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. Y dice que este personaje no se puede manifestar aunque quiera hacerlo, porque hay algo que lo detiene. Permítame leer otra vez el texto. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, verso 7, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que Él a su vez se ha quitado del medio, y entonces se podrá manifestar aquel iniquo. Cuando yo pregunté un día a un experto, me dijeron que era un experto, un gran conocedor de escatología, profecía, pastor o hermano, aquí dice que hay algo que detiene la manifestación de este personaje siniestro. Y dice que cuando Él se ha quitado del medio, entonces se podrá manifestar este personaje. ¿Usted me podría decir, por favor, de quién se trata? Y me dice de la iglesia. Ok. Al rato volví y le dije, ¿le puedo hacer otra pregunta? La iglesia jamás es tratada en género masculino. Aquí dice Él. Y la Biblia nos habla de que la iglesia es esposa, es amada, es novia, pero no es Él. Porque si fuera Él, estamos hablando aquí de una relación complicada, ¿no? Y aparte de todo eso, ya que la iglesia siempre es género masculino singular, femenino singular, ¿hay algún texto en la Biblia que usted me pueda enseñar para que me diga que la iglesia pide la manifestación de este personaje? Dice, bueno, hay un versículo que dice, Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Y entonces le pregunté, le dije, pero ¿a qué tipo de ira se refiere usted, pastor? Usted sabe que cuando le hace una pregunta a una persona y te dice, es porque no sabe qué decir. Es como cuando dice a tu hijo, para acá, ¿tú fuiste allí? Y ya está, ya lo got.
¿Cómo que qué tipo de ira? El Apocalipsis habla de tres tipos de ira: la ira del dragón, la ira del cordero y la ira de las naciones. Usted me dice que Dios nos ha puesto para ira. ¿A cuál de las tres se refiere? Y me dice, tengo una cita ahora muy importante, y me dejó con la palabra en la boca. La iglesia en ningún momento frena la manifestación de este personaje. Eso no dice la Biblia. El imperio romano ya no existe, querido. Y no se ha manifestado ante el Señor. El Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo sea quitado del medio, entonces se podrá manifestar el anticristo. ¿Y dónde dice la Biblia que el Señor quitará su Espíritu Santo del mundo? ¿Dónde lo dice? ¿Dónde lo dice? Porque si el Espíritu Santo es Dios, y uno de los atributos fundamentales de Dios es omnipresencia, quiere decir que Él está en todas partes. Con anticristo no existe. No, pero es que como la iglesia no va a estar, se lleva el Espíritu Santo así. La iglesia es la propietaria del Espíritu Santo. Si la iglesia del Espíritu Santo no estaba en el mundo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, mas el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de las aguas. No había Israel, no había iglesia, no había discípulos, no había apóstoles, no había patriarca, no había matriarca, no había nada, pero allí estaba el Señor. ¿Dónde huiré de tu presencia?, dice el salmista. ¿Dónde dice la Biblia que el Espíritu Santo depende de la iglesia para estar o no estar? Entonces, ¿quién es Él? Lean Daniel capítulo 12, versículo 1 y 2, ahí tienen la respuesta, si les interesa el tema. Usted puede saber en qué momento de la historia nos encontramos. Cuando nosotros vinimos para acá ahora, nuestro hermano Daniel puso lo que ustedes llaman el GPS. GPS, decimos en España. Perdonen, hablamos español. GPS. Y por el camino te va diciendo a la derecha, a la izquierda, salida 345, tantos kilómetros, tantas millas. Te va diciendo y te va indicando la información que vas recibiendo, te va indicando cuánto te falta para llegar a tu destino. Bueno, pues miremos en la palabra de Dios, hagamos una lista, ¿verdad?, de todas las señales que tenían que darse antes del retorno inminente del Señor Jesucristo. Y podrás saber, querido, en qué momento de la historia te encuentras. Yo particularmente creo que somos la generación más cerca de la venida del Señor Jesucristo que ninguna otra generación que nos ha precedido en el pasado. Vamos a tener el gran privilegio de poder ver profecías cumplidas que durante mucho tiempo han estado dormidas, que no muertas. La pregunta es, ¿tú estás preparado? Yo no te estoy invitando a que cambies de religión. Yo no soy representante de ninguna religión. La palabra religión es un término que viene del latín, religare. Es la conjugación verbal, que significa atarse o volverse a atar. Yo no soy practicante de ninguna religión. Yo tengo más bien una relación, que es otra cosa, con mi Dios. No venimos aquí para comerte la cabeza, porque usted ha vivido sin mí perfectamente todos estos años. Yo sin usted ni le cuento. Por lo tanto, ni usted me necesita a mí, ni yo a usted tampoco. Pero lo que usted necesita es tener a Cristo en su corazón. Para que cuando Él venga, no digas, no me preparé. Quiero que todos cerremos nuestros ojos en este momento. Y quiero hacer una pregunta. Y usted tiene que ser honesto consigo mismo. Ninguno de nosotros en esta mañana está en este lugar por casualidad. Yo hacía 30 años, como dijo muy bien el pastor, que yo no venía a esta congregación. Y el Señor nos ha convocado en esta mañana aquí para alabarle, para escucharle su presencia, pero sobre todo para que tú te vayas con la salvación de tu alma. Y puedas, como dice la Biblia en términos bíblicos, nacer de nuevo y estar preparado para lo que se avecina en el horizonte. Sea lo que sea, y pase lo que pase, entregue su vida a Cristo en esta mañana.